Continuamos hablando acerca de los 10 mandamientos y hoy hablamos de no cometerás adulterio. Proverbios 6, 32 al 33. Los 10 mandamientos, no cometerás adulterio. Proverbios 6, 32 y 33. Si hay algo realmente que causa dolor en el corazón de una persona, si hay algo que es feo y difícil y que destruye y que causa un daño a veces irreparable, es la infidelidad, es la impureza sexual. Y es doloroso porque es una traición. La Biblia dice que Dios aborrece la infidelidad, que Dios aborrece la traición. La traición y la infidelidad dejan una herida profunda. Es una herida que se abre y aunque puede sanar por el poder de nuestro Dios, porque Él tiene la capacidad de sanar esas heridas, aunque puede sanar, es una herida que produce una cicatriz horrible en la vida de las personas involucradas. Y es una cicatriz que ahí queda, ¿no? Es una cicatriz que no se borra. Podemos decir que este es un tema complicado. Y digo que es un tema complicado porque lamentablemente nuestra propia debilidad humana, pero también el trabajo del enemigo es llevarnos a cometer impureza sexual. Y es un tema que causa dolor y que destruye no solo a la persona que comete el error, sino que va más allá. Vamos a estar hablando sobre eso en esta semana. Pero también vamos a tratar que el Señor nos hable hoy de cómo el pecado de la impureza sexual puede estar ocasionando daño en nuestro corazón, en nuestra vida, y que eso provoque también que estemos hiriendo a otros. La palabra de Dios dice que Dios creó el sexo como algo hermoso, como algo íntimo y especial entre un hombre y una mujer. Pero cuando escuchamos oír la palabra sexo, ya nos escandalizamos, ¿cierto? No lo vemos como algo bello, como algo hermoso, sino como algo escandaloso, como algo feo, como algo malo. Y la realidad es que esto es lo que ha hecho el hombre, porque el propósito de Dios no era que el sexo fuera visto como algo impuro, como algo feo o malo. Pero lamentablemente el pecado del hombre ha llevado esto a ser destruido, a pasar de ser algo bello, a convertirlo como algo impuro, inmoral y sucio. Y en nuestro tiempo, lamentablemente, hasta perverso. Debo decir también que cuando hablamos de no cometer adulterio, lo primero que viene a la mente es un hombre fallándole a su mujer. Pero la realidad es que eso es muy distinto en nuestros días. Y cuando hablamos de la inmoralidad sexual, se da tanto en el hombre como en la mujer. Lamentablemente muchos se han dejado llevar por este mal y están atrapados en el asunto de la impureza sexual. Podríamos decir también que en nuestros días la impureza sexual ha alcanzado los niveles similares a Sodoma y a Gomorra, ¿no? Un lugar que fue perverso, un lugar donde se pasaron en cuanto a la inmoralidad sexual. Pero no solo Sodoma y Gomorra, han habido otras épocas donde ha habido mucha decadencia en la humanidad y Dios ha actuado con dureza, Dios ha actuado con fuerza, con poder. Y así como Dios destruyó Sodoma y Gomorra por su maldad, también en otras épocas ha actuado de esta misma manera, por la maldad del corazón del hombre. Todo esto, toda esta impureza sexual y esta infidelidad tiene su comienzo en nuestra mente. Tiene su comienzo en nuestros pensamientos.
que se convierten en deseos generados por nuestra propia carne. Y lamentablemente hoy vemos las consecuencias palpables. Heridas en familias frescas, donde lamentablemente un hombre ha andado con muchas mujeres y tiene varios hijos de diferentes mujeres, y una mujer que también se ha prestado para estar con diversos hombres. Y como decía Jesús a la samaritana, 5 maridos has tenido y con el que ahora estás tampoco es tu marido. Mujeres que tienen hijos de diferentes padres. Y quiero que piensen esto. ¿Cómo nosotros pensar que la familia va a estar bien con este caos? Un hombre con diferentes mujeres, una mujer con diferentes hombres, hijos de diferentes padres y madres. Casi que esperable, el caos es lo único que queda. Un desastre. ¿Sabe qué es lo más triste? Que se ve esto como normal hoy en día. Ya es la normalidad. No dentro de la iglesia del Señor Jesús, no en la palabra de Dios, pero en nuestro mundo esto es normal. Y hoy vamos a hablar de esto, cómo lo ve Dios, qué es lo que Dios quiere. Y también las cosas con las que usted y yo podemos estar luchando. Donde el enemigo quiere atraparnos, pero que en la voluntad de Dios usted y yo tenemos que buscar vivir en integridad. Buscar vivir en pureza y alejarnos de todo lo que se parezca a la impureza sexual. La palabra de Dios dice en Santiago 2, del 13 al 15, ¿cómo empieza esto? Dice la escritura en Santiago, cuando alguno es tentado, ¿qué dice? No diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Cómo sucede? Dice, sino que cada uno es tentado cuando desde su propia concupiscencia o deseo es atraído y seducido. Entonces dice, el deseo o la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Quiénes son los culpables al final de cuentas? Usted y yo. Lo que hay en su mente, lo que hay en su corazón, lo que hay en mi mente, lo que hay en mi corazón. Los deseos que permitamos que lleguen a nuestra mente y corazón y se traducen en tentaciones que terminan en pecado. Pero todo esto, hermano, todo esto viene de la basura mental que está a nuestro alrededor. Es triste decirlo, pero hoy casi que en cualquier parte somos retados en cuanto a la basura mental que hay a nuestro alrededor. A veces no tenemos ni que salir de casa. El mismo mal. Ya tenemos facilidades para dañar nuestra pureza mental, teléfono, televisión y demás. Pero tenemos una lucha grande con esta basura mental que hay a nuestro alrededor. ¿Y sabe dónde empieza todo? Todo empieza con algo que parece leve, pero no lo es. Todo empieza con la codicia. ¿Qué es codicia? Sino querer tener algo que no nos pertenece o tener algo que Dios ha dicho que no debemos tener. Y el pecado de la impureza sexual empieza ahí, con un pequeño pensamiento codicioso, con un pequeño pensamiento de desear algo que la palabra de Dios y nosotros sabemos que está mal. Luego da pie a la lujuria, luego da pie a la lascivia. Seguimos llenando nuestras vidas de basura mental, pornografía, redes sociales, películas y demás. Y permitimos que esto llegue a nuestros sentidos.
Se genera en nuestra mente y en nuestro corazón estos deseos, que dan como resultado una puerta abierta para que Satanás nos presente la tentación. Y siendo atraídos y seducidos, quedamos destinados al fin doloroso del pecado. Ahora, ¿tiene la culpa Dios? No, dice claramente Santiago que Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Tiene la culpa Satanás? Normalmente queremos descargar nuestra culpa ¿en quién? En Satanás. Pero la realidad es que Él está haciendo su trabajo. Ya usted y yo sabemos que Él es malo. Ya usted y yo sabemos que Él va a venir con cosas bonitas, agradables, pero que su fin es muerte. Así que el culpable tampoco es Satanás, a pesar de toda su influencia. Repito, los culpables somos nosotros, lo que dejamos entrar a nuestra mente y por consiguiente que ha llegado a nuestro corazón. Comparo la impureza sexual con la infidelidad porque aunque ya para muchos el matrimonio es algo del pasado y sin valor, cuando una persona adultera no está siendo infiel en su relación solo con su esposo o con su esposa, está siendo infiel consigo mismo. Y el daño empieza en nuestro propio corazón. Y terminamos también siendo infieles a nuestro Dios y a la relación que tenemos con Él. Hermanos, con esta séptima regla, con este séptimo mandamiento, Dios busca que enseñemos en nuestros hogares y a nuestra familia el valor de la fidelidad. Dios quiere que enseñemos el valor de la integridad, de la lealtad. Y son aplicables en cualquier relación que usted y yo queramos tener. Siempre es necesario ser fieles, siempre es necesario ser íntegros, siempre es necesario ser leales. Por lo que no podemos olvidarnos, como hablamos la semana pasada, igual que con el asesinato, con solo permitir que estos deseos lleguen a nuestra mente y corazón, ya hemos quebrado este séptimo mandamiento. Y quiero agregar una cosa más que vamos a hablar ahora más adelante. El tema dice no cometerás adulterio, pero en realidad lo que quiere decir el mandamiento es no serás impuro sexualmente. Porque si lo encerramos solo en cometer adulterio, sería una parte muy pequeña de todo lo que este pecado representa. Pero cuando hablamos de impureza sexual, sabemos que abarca un sinnúmero de cosas. Y vamos a hablar de estas cosas en esta mañana. Y yo quiero que le pida al Señor que hable a su corazón. Por si de alguna manera el enemigo está levantando una fortaleza en cuanto a la sexualidad en su vida. No necesita estar casado para ser impuro sexualmente. No necesita tener una relación de esposo o esposa para ser impuro sexualmente. Lamentablemente hoy en día hay una facilidad muy grande para que estemos en impureza sexual. Y tristemente pasar de honrar a Dios a deshonrarlo muy sencillamente, muy fácilmente. Vaya conmigo a Proverbios 6, 32 y 33 y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Dice así: mas el que cometiere adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Repito, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca, dice, será borrada. Amado Padre Celestial, damos gracias a ti por este tiempo. Y damos gracias a ti por tener oportunidades para compartir tu verdad. Te doy gracias por el privilegio que me das de ser tu siervo, aunque no lo merezco. Poder estar aquí
transmitir a mis hermanos tu palabra. Sabes, Señor, que este séptimo mandamiento abarca muchas cosas y que produce muchos males, que también como hijos de Dios no estamos exentos de esta realidad, y que tú nos mandas, Padre, a luchar por nuestra integridad, a luchar por lo que es honorable y lo que es puro. Te pido de corazón que a través de tu Espíritu hables en esta mañana a cada uno de nosotros y permitas, Padre, que seamos confrontados. Si hay la necesidad de una confrontación directa, Padre, que tu Santo Espíritu tenga la libertad para trabajar en nuestro corazón y arrancar de raíz cualquier cosa semejante a permitir la impureza sexual en nuestras vidas. Libra a tu iglesia de este mal y ayúdanos a caminar en integridad, porque te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Cometer adulterio es arruinar nuestra vida tontamente. El texto es muy claro, pero normalmente, dígame si no es cierto, se cree que la persona que comete adulterio es muy inteligente, ¿no? Es muy vivo, es muy astuto para andar ahí con una u otra mujer, o la mujer para andar un orgulloso hombre y no ser descubierto. Eso es lo que el mundo cree. Eso es lo que se piensa. Y nosotros puede ser que hasta hemos llegado a pensar esto. ¡Ja! Bien inteligente el muchacho, ¿no? Bien inteligente la mujer esta. ¿Qué dice la Biblia? Todo eso es mentira. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia es la verdad. Y la Biblia dice que la persona que comete impureza sexual es poco inteligente. Vamos a ver el alcance que esto tiene y por qué lo dice. Es una persona tonta. Es una persona necia. Es una persona que está poniendo en juego todo a su alrededor. En algún momento hemos escuchado o hemos oído la frase: no juegues con fuego. ¿Por qué? Porque el que juega con fuego se quema. Ahora, claramente esta es una señal de advertencia. Nos da a entender: ¿qué estás haciendo? Pon atención, pon cuidado. ¿No has pensado en las consecuencias? Y lo triste de esto es que hay gente que se arriesga a jugar con fuego hasta que llega el día en que ¿qué? Termina quemado. Y esto tiene una implicación mucho mayor hablando de nuestra vida espiritual. La impureza sexual es una trampa mortal. Puedo decirlo así. Es una trampa mortal de la cual no vamos a salir impunes. Y en el mejor de los casos, óigame bien, en el mejor de los casos, la persona que se deja arrastrar por esta trampa queda marcado y deshonrado de por vida. Estoy hablando en el mejor de los casos. La persona va a quedar marcada y deshonrada de por vida. Ahora, volviendo a nuestro texto, dice: el que comete adulterio es falto de entendimiento. ¿Por qué pensar que una persona que se está exponiendo en cuanto a su integridad es más inteligente? ¿Por qué pensar que una persona que está provocando a otro a quitarle la vida, diríamos que es más inteligente? La realidad es que la palabra de Dios tiene toda la verdad. Cuando dice la poca inteligencia que tiene una persona,
que busca cometer impureza sexual o que se expone a cometer impureza sexual. La palabra de Dios manifiesta que esa falta de entendimiento es una muestra inequívoca de que la persona falta de sabiduría, de que la persona equivocó su dirección y que no cuenta con la protección de Dios debido a su falta de comunión y de meditación en Dios y su voluntad. Puedo decirlo así, hermano. ¿Por qué nos vamos a exponer a algo que literalmente nos lleva a la muerte? Y usted podrá decir, pastor, es que no necesariamente nos lleva a la muerte. Bueno, sí lleva a la muerte. Vamos a ver eso ahora a través de la palabra de Dios y por qué lo manifiesta así. Pero lo triste de esto es que mientras el mundo cree que la persona es astuta y sagaz y muy inteligente, las consecuencias en su entorno son fatales. Y lamentablemente, por su falta de sabiduría, está exponiendo todo lo demás. Ahora, podríamos decir que esto es entendible y es normal en una persona que no conoce de Cristo. Porque la palabra de Dios dice que esta persona está gobernada por el pecado. Está expuesta al pecado. Así que podríamos esperar cualquier tipo de impureza sexual en una persona que no conoce a Jesús. Porque carece de la sabiduría de Dios y no va a actuar de manera sabia. Pero hablar de un hijo de Dios, hermanos, hablar de una persona que dice conocer de Cristo, de haber entregado verdaderamente su vida a Cristo, solo podemos decir que hubo un proceso donde se alejó de Dios, donde ignoró el consejo de Dios, donde le dio la espalda a la dirección que Dios había planteado, se expuso al mal, dejó todo lo bueno en que había sido enseñado. Esta persona se perdió. Y quiero decirle algo en esta mañana. Esto no pasa de hoy para mañana. No es que hoy me alejé de Dios y mañana soy impuro sexualmente. No, no sucede así. Esto viene acompañado de un proceso de deterioro espiritual, donde la persona empieza a coquetear con el pecado. Porque esa es la verdad. Les decía a los hermanos en Burunga en esta mañana, no estás coqueteando con un hombre o con una mujer, estás coqueteando con el pecado. ¿Y qué dice la Biblia que es pecado? El pecado es muerte. Entonces, cuando nosotros empezamos dejándonos llevando por la codicia y empezamos a coquetear con el pecado, estamos abiertamente coqueteando con la muerte. Todo empezó por una leve atracción, luego pasó a seducción para terminar en muerte. Hermanos, el más leve síntoma de deseo debe ser tratado como un caso grave para usted y para mí. Habemos toda clase de personas aquí, jovencitos, más adultos y adultos ya un poco mayores. Pero eso no implica, no importa la edad, si nos descuidamos, este pecado nos atrae. Se ha visto que personas muy jóvenes, lamentablemente, cada día más son atraídos por este mal. Pero se ha visto como personas ya mayores, donde dice ya la persona debería estar tranquilo, relajado, todavía el enemigo encuentra portillos abiertos para destruir. Así que en esta mañana, si usted siente un leve síntoma de deseo, debemos tratarlo como un caso grave. ¿Usted se siente atraído? ¿Usted se siente seducido por algo que tiene que ver con impureza sexual? Tenemos que verlo con toda la gravedad del caso, porque el enemigo está intentando infiltrarse en su vida, infiltrarse en nuestro corazón, solo para hacer daño. No abramos esa puerta, no busquemos esa senda peligrosa, porque nos vamos a volver bobos, ¿no?
y vamos a poner todo en riesgo. En otras palabras, diciéndolo así, tal vez suene un poco ofensivo, es una persona sin cerebro, o sea, no usó su cabeza para pensar y analizar todo lo que esto podría ocasionarle. Dígale quien tiene ya la par, cuidado. Pero dígaselo en serio, cuidado. Llámele la atención, ¿no? Porque aunque esto parezca un juego, ¿sabe qué? No lo es. Puede ser muy bonito que a veces te vean ahí con una mirada coqueta. Pero esa mirada coqueta no viene de Dios. Viene directamente de Satanás. Ese coqueteo trae consecuencias serias. Y cuidado con los medios que tenemos a nuestro alrededor también. Y estemos siendo atrapados en esto. También cometer adulterio corrompe nuestra alma. Si bien el mandamiento habla específicamente de adulterio, no podemos ser ignorantes y decir que Dios estaba aquí hablando solo de una infidelidad matrimonial. Estamos hablando de pecados sexuales que destruyen el alma. Dios está atacando con este séptimo mandamiento toda impureza sexual. Y pecados que estamos lamentablemente trayendo a nuestro propio cuerpo. Dice 1 Corintios 6:18, y puede verlo conmigo, dice, huid de la fornicación. Pero lo que la Biblia está diciendo acá es, huye de la impureza sexual. Y dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa, ¿está qué? Fuera del cuerpo. Pero el que fornica, dice, o el que es impuro sexualmente, contra su propio cuerpo, está pecando. Así que este mal es un mal que está autodañando o autoflagelando nuestro propio cuerpo. Repito, aquí el contexto de la palabra fornicación no está hablando de dos jóvenes que antes de casarse tuvieron relaciones sexuales. Eso es una parte de este pecado. En realidad lo que Dios quiere decir es, huye de la impureza sexual. Ahora quiero volver esto más gráfico. Hermano, usted está ahí en su teléfono, en las redes sociales. Y hoy en día aparece de todo sin que usted lo ande buscando. Nosotros tenemos que aprender y conocer nuestras debilidades. Estaba hablando de eso con mi esposa en esta semana y yo le preguntaba a ella, ¿cuáles son sus debilidades? Y ella se puso a pensar y analizar cuáles eran sus debilidades. Pero quiero decir y hacer ver esto, porque si bien es cierto, para algunas personas la impureza sexual no es un problema y no les hace ni cosquillas, para otras personas es un asunto grave. Y es un asunto serio. Hoy los niños están expuestos a esto. Hoy en día no existe la censura en la televisión ya como antes. Es más, ¿de qué sirve la censura si el niño tiene un montón de aplicaciones que busca y puede encontrar cualquier tipo de series o películas que promuevan lo que es la impureza sexual? Padres que lamentablemente dejan a los niños sin supervisión y quedan contactándose hasta con adultos pensando que están chateando ¿con qué? Con otros niños. Y ese adulto solo tiene en su mente basura y quiere destruir a ese niño. Estos son los alcances de lo que estamos viviendo en nuestro tiempo. Por eso lo digo y lo repito. Un niño no debería tener un aparato de estos. Y todavía los jóvenes, lo pongo en duda, de que tengan la capacidad de usar esto como deben usarlo correctamente. ¿Por qué hablo de esto? Porque quiero ser gráfico con usted en el daño que esto provoca. Y porque quiero que seamos honestos. Cuando la Biblia habla de impureza sexual, está hablando de fornicación, que es relaciones antes del matrimonio. Pero está hablando también acerca de lo triste que existe hoy. Relaciones sexuales entre familiares, lo que se conoce como incesto. Violaciones. Ni qué decir de la situación de la homosexualidad y LGTB y súmale todas las letras, ¿no? Que ya se les están acabando la letra para justificar sus desviaciones, pero que lamentablemente Dios
en su sabiduría quiere que evitemos estos males. Como lo dije antes, hermano, solo con mencionar la palabra sexo ya puede venir a su mente cualquier clase de impurezas aún estando en este lugar. Por eso este tema es grave. Y como estamos hablando en este punto, corrompe nuestra alma, lo daña. Hoy lamentablemente encontramos que esto ha llegado hasta la iglesia. Situaciones donde hay personas que lamentablemente se unen sin considerar a Dios y sin respetar lo que Dios estableció, y sin llegar al matrimonio se unen y empiezan a formar relaciones. Después ya no se sienten compatibles, se dejan, buscan otra persona y se vuelven a unir. Y el error se reproduce una y otra vez. Lo más triste es que tienen hijos y arrastran a sus hijos a esta maldición. Vea lo que dice 1 Corintios 6:9 en la palabra de Dios. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos. Termina diciendo el versículo 10. Con estos actos de impureza sexual, nuestro texto dice, en el verso 32, la parte B, dice, corrompe su alma el que tal hace. ¿Entendemos bien la palabra corrompe? Daña, perjudica, lastima, hiere, destruye. Yo diría que la palabra más cercana a corrompe es destruir, ¿no? Destruye su alma el que es impuro sexualmente. Y esto no solo pasa físicamente hablando, que vienen enfermedades, porque hoy en día hay enfermedades como el papiloma humano, no solo el SIDA, ¿verdad? Está también problemas de próstata para los hombres que... No digo que todos los hombres que son impuros sexual padecen de la próstata, pero es una consecuencia. En las mujeres también cáncer en la matriz, porque tiene que ver también con el pecado, ¿no? No estoy diciendo que exactamente va a suceder así, pero son consecuencias de desobedecer a Dios. Pero dice también que más allá de lo físico, esto carcome y corrompe nuestra alma. Ahora estamos hablando de personas que han sido impuras sexualmente, pero recuerde que la Biblia dice con toda claridad que sin haber cometido el acto, con solo dejar que esto venga a nuestra mente y a nuestro corazón, ya hemos dado el paso o hemos cruzado la línea de autodestruirnos y dañar nuestra alma. Hace unos como 3 años atrás, una cantante muy famosa en el mundo, ella dijo abiertamente, mi vida se me dañó completamente por la pornografía. Y es una persona que no conoce de Dios por su vida, ¿no? Por su testimonio. Es notable, no tenemos que ir muy allá para saberlo. Pero ella dijo, yo arruiné mi vida o se me arruinó la vida por la pornografía. Hermanos, estas son puertas que son dañinas el corazón de cualquier persona. Y que tenemos que hablar de estos temas porque a veces queremos como taparlo o no verlo tan grave como es. Pero definitivamente el enemigo anda ahí tratando de minar nuestros corazones y nuestra vida. Y nosotros tenemos que ser conscientes de la realidad también que estamos viviendo a nuestro alrededor y de la manera tan, ya no sutil, sino la manera tan despiadada en que Satanás está poniendo esto a nuestro alrededor. Ahora, ¿por qué Dios pone un tema como este dentro de los mandamientos? Muchos pensarían que para castigar, pero Dios no es un Dios castigador. Si Dios pone esto como 7º mandamiento, no a la impureza sexual, lo pone porque Dios
no quiere que usted y yo dañemos nuestros corazones. La palabra de Dios dice que Él nos ama, que Él ama al hombre. Él está pensando en nosotros, pero también está pensando en las demás personas que podemos destruir simplemente con una puerta de seducción que abramos. Y a través de esta regla nos llama a inculcar en el hogar todo lo bueno, todo lo puro y todo lo santo. Pero nos llama a proteger no solo nuestro corazón, sino también a proteger el corazón de los demás. Cuando un hombre seduce a una mujer o cuando una mujer coquetea con un hombre, no solo está poniendo en riesgo a esa otra persona y se está poniendo en riesgo a sí mismo, sino que está poniendo en riesgo a ambas familias y más allá. Este pecado es como una bomba atómica, ¿no? La onda expansiva que tiene, revienta y acaba con todo. ¿Y sabe qué es lo más triste? Luego cuando vienen las consecuencias, ahí estamos lamentándonos, llorando, que por qué esta persona no me perdona, que por qué me abandonó, que por qué me pagó con la misma moneda. ¿Y qué? ¿Eso debíamos haberlo pensado qué? Antes de provocar todo ese problema. Pues Dios ha puesto este mandamiento para que no nos dejemos atraer y seducir, para que seamos inteligentes. En esta semana hablaba con un hermano y le decía, la Biblia habla claramente que tenemos que aprender de los errores de otros. Eso es lo más sabio. A veces pues nos toca también aprender de nuestros errores, pero lamentablemente a veces ni una ni la otra. No aprendemos de los errores de los demás y no aprendemos de nuestros propios errores y seguimos cayendo una y otra vez en el mismo error, poniendo en riesgo nuestro corazón y de las personas que están involucradas. Hermano, Dios nos manda a amar la verdad. Dios nos manda a amar lo que es puro, lo que es íntegro. Porque todo lo demás destruye nuestra alma, destruye nuestra familia y va a destruir a otros más también. Por último, el cometer adulterio solo trae heridas y vergüenza. El cometer adulterio trae solo heridas y vergüenza. El acto de adulterio, de infidelidad, son comparados en la palabra de Dios con un ladrón. Se dice que el adulterio, la impureza sexual, roba nuestra integridad, roba nuestra reputación. Y dice el texto que nunca será devuelta. Y no solo tiene consecuencias físicas, sino también espirituales. Fallando a otros y fallando directamente a nuestro Dios. Dice el texto en el verso 33, la palabra de Dios dice, heridas y vergüenza hallará, y dice su afrenta, su mancha, dice, nunca será borrada. Ahora, yo creo que Dios restaura corazones. Y la palabra de Dios dice que Dios perdona nuestro pecado y está dispuesto a restaurar. Pero restaura el corazón verdaderamente ¿qué? Arrepentido. ¿Cuál es la mejor muestra de arrepentimiento? ¿Sabe cuál es? Abandonar nuestro pecado. Esa es la mejor muestra de arrepentimiento. Darle la espalda a nuestro pecado. Quiero que le diga a su hermano que tiene la par, abandona tu pecado. Abandona tu pecado. Esa es la mejor muestra de arrepentimiento que Dios quiere ver. Y aquí dice, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Ahora, ¿es cierto esto o es falso? Una persona que comete adulterio provoca una herida. Esa herida deja una marca, deja una cicatriz. Hay una huella de indignidad que perseguirá a esta persona de por vida. Y es una mancha que no se va a borrar en el expediente.
Eso es como cuando uno tiene problemas de salud. Viene el expediente y problemas de presión, problemas de diabetes. Ahí queda en el expediente. Cada vez que el doctor lo consulte, ¿qué? Ahí está. Esto es una huella que no se puede borrar. Y dice impureza sexual. Ahora, Dios perdona y restaura, pero las cicatrices y las consecuencias quedan. Y todo por dejarnos llevar por algo leve. Todo empieza con algo leve, con un pequeño pensamiento codicioso. Y sabe que las consecuencias no terminan ahí. Por no pensar en cuidar el corazón de otros y nuestro propio corazón y dejarnos llevar por el deseo, se pueden acarrear consecuencias de llegar hasta la muerte física. Muerte espiritual para quien no conoce de Cristo. Pero para una persona que conoce de Cristo, insiste en no abandonar su pecado, lo puede llevar hasta la muerte física. Aquí el texto nos habla de crímenes pasionales. ¿Conocemos nosotros de crímenes pasionales? Es lo más común. Y está claro. El adulterio y la infidelidad crea una herida en muchos que quieren cerrar con venganza. El hombre se da cuenta que su mujer lo engañó, la mujer se da cuenta que su esposo lo engañó y esa herida solo se cierra, según ellos, no, con venganza. Y vea lo que dice Proverbios 34 y 35. Dice la palabra de Dios. Estamos en Proverbios 6. Porque los celos, dice, son el furor del hombre. ¿Y qué dice? Y no perdonará en el día de la venganza. Y dice, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Tristemente el hombre se da cuenta y lo que dice esa mujer y ese hombre se van a morir, los voy a matar. El hombre viene, mata a su mujer, mata al otro hombre y hasta termina matándose él porque sabe que ya valió. Solo hay destrucción y dolor. Y dice que no aceptará ningún rescate. ¿Por qué? Porque nadie va a aceptar algo para tratar de reponer ese daño que se ha hecho. La herida ya está hecha. Y solo Dios, a través del perdón y del verdadero arrepentimiento, puede sanar esa herida. De lo contrario, esa herida va a estar ahí, floreciente. Y en la que va o en la que viene, se paga. Como dije, la codicia lleva atracción, la atracción a seducción y termina en una enfermedad letal o puede terminar hasta en la muerte. Pareciera un juego de niños, pero no lo es. Las consecuencias de la impureza sexual son graves. Nosotros tenemos que proteger a nuestros hijos, proteger a nuestra familia, para que no sean víctimas de este ladrón que se llama adulterio o impureza sexual. Tenemos que luchar en nuestras mentes con la ayuda de Dios por mantenernos íntegros, por mantenernos puros, porque si nos dejamos arrastrar de este mal, las consecuencias serán innumerables. Y quiero terminar con el siguiente pensamiento, hermano. Si hoy tienes luchas en tu mente por la codicia o por tus deseos, ven al Señor, entrega tu carga. De lo contrario, esta lucha te va a alcanzar. Solo en Dios está la solución. Y si todavía no has arreglado tu situación y reconoces que estás en pecado, ¿qué estás esperando para solucionar ese problema? Toda clase de impureza sexual, en otras palabras, toda relación sexual que esté fuera del matrimonio, fuera de ese lindero que Dios creó entre el hombre y la mujer, es impureza sexual. Y no es tolerado de parte de Dios.
Y quiero decirlo con toda claridad. Hoy sé que en muchas iglesias se tolera el adulterio y la fornicación abiertamente. Que tristemente hay infidelidad entre la iglesia y aún hasta permite que se casen en la misma iglesia personas que han cometido impureza sexual. Eso no tiene palabras. Y en Centro de Vida, mientras yo sea pastor en Centro de Vida, eso no va a pasar. No vamos a apadrinar o alcahuetear el pecado. Impureza sexual aquí no se va a permitir. Y si hay dos hermanos que cometen impureza sexual y no quieren corregir su pecado, afuera. Porque es lo que dice la Biblia. Tenemos que guardarnos y guardar nuestra alma de este mal. No podemos permitir que el enemigo llegue a traer a la iglesia como si la iglesia fuera cualquier otra institución. No, la iglesia es una institución honorable. La iglesia es una institución que debe ser íntegra y debe tener toda credibilidad. Así que no abramos estas puertas. Estemos siempre luchando por nuestra integridad y batallando contra el pecado, porque Dios merece ser honrado. Y Dios merece ser honrado en tu corazón, en mi corazón. Como reto y para terminar en esta hora, ser infieles a nosotros mismos produce que seamos infieles a Dios y a otros. Somos infieles a nosotros mismos cuando traicionamos y vamos en contra de los principios en los cuales hemos sido enseñados en la palabra de Dios. La impureza sexual es un camino peligroso que nos hace atentar contra nosotros mismos, herir a otros y destruir nuestra intimidad con Dios. Nuevamente, cuidado. Vuélvaselo a repetir a la persona que tiene a su lado. Cuidado. Y amigo y amiga, en esta mañana, puede que no hayas visto esto como algo grave, pero lo es. Nuestro enemigo se ha encargado de destruir. Yo no conozco tu corazón y no conozco tu condición, pero sí sé que Dios te ama y no quiere que seas destruido. Seguir este mandamiento nos protege y protege a otros. Y si quieres evitar estas consecuencias, decide venir al Señor, hacer a Jesús el Señor de tu vida y verás que con Él esta lucha será más ligera.